haciendo la obra aquí. No puede ser que no hayan llegado. Quizás para algunos diga, bueno, pero son 28, 30 familias, ¿qué importa? Pero son 28, 30 familias que se van al infierno por culpa nuestra, porque no les hablamos, porque le puedo garantizar a cada uno que se le presentó el mensaje, aceptó el mensaje. Y no lo aceptó porque le estábamos dando algo, lo aceptó de verdad. Yo lo pude comprobar, porque uno ve la transformación del rostro. Así que, hermanos, yo les convoco a estar orando por nosotros, pero fundamentalmente por la quebrada del Toro y las quebradas del Toro que hay. Dios nos habló de recorrer el país y llegarnos a cada uno de esos lugares. Y llevar el fuego, llevar y confrontar a la iglesia, a la realidad, y confrontar a la iglesia de quién es Dios realmente. Quiero ir a la palabra de Dios en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Este es uno de mis pasajes favoritos, el llamamiento de Isaías. Y dice allí Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tiene? Todavía escucho algunas hojas. ¿Sí? Bien. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Amado Dios y Padre, en esta mañana, tu Espíritu Santo está en este lugar, porque tú me prometiste, y tú lo prometes en tu palabra, donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, allí tú te haces presente. Señor, en esta mañana proclamo lo que enseña tu palabra, que donde está tu Espíritu hay libertad. Señor, toda perturbación, toda distracción, todo aquello que el enemigo quiera usar para no oír, para no entender o para no poner en práctica tu palabra, ahora lo echo fuera de este lugar. Y yo declaro que en este lugar hay libertad para recibir tu palabra, para entender tu palabra y para ponerla en práctica, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero leerles otro texto. Y dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formaste en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y dije: ay, ay, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar
y para plantar. Esto está en Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Y es el llamamiento del profeta Jeremías. Jeremías se encuentra con Dios, recibe el llamamiento y lo primero que él dice, ¡ay, Señor! Y empieza una serie de excusas. No sé hablar. Cuando Dios nos convoca, muchas veces lo que miramos es nuestras incapacidades. Miramos nuestras limitaciones en vez de mirar al Señor. Hay una cosa en este texto que para mí es muy particular. Como les dije, nací en un hogar cristiano. Años, un poco tiempo antes de que yo entrara de lleno al ministerio, que abramos la obra en San Fernando, fui a visitar a una tía que es cristiana. Y mi tía me dice, Daniel, o Dani como me dice a mí, porque soy el Dani, aunque tengo ya 52 años. ¿Sabías que tu mamá no podía tener hijos? Mi mamá nunca me había contado. Y al día de hoy nunca lo hablé con mi mamá. Si tu mamá no podía tener hijos, pero le dijo, Señor, si me concedes un hijo, es tuyo. Saben, Dios no se olvida de las oraciones que le hacemos. Por eso cuidado lo que usted ora. Porque Dios se lo toma en serio. Y un día, a los 12 años de edad, yo estaba en una reunión de jóvenes, no recuerdo de qué se predicó, ni quién predicó, pero a los 12 años de edad, lo primero que me di cuenta es que Dios no tiene nietos. ¿Sabía usted? Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y por más que yo de pequeño estaba en la iglesia, estaba familiarizado con todo lo que tenía que ver con la iglesia, de hecho conocía textos de memoria, tenía una Biblia, hasta había visto milagros en mi propia vida, pero yo entendí que no le había entregado mi corazón a Jesús. Y ese sábado pasé al frente rindiendo mi vida a Jesús. Y ese momento fue uno de los pocos momentos donde yo tuve visiones. Y vi una visión donde los campos estaban listos para la siega. Y Dios llamándome al ministerio. Los 12 años de edad para mí fueron muy importantes porque pasaron muchas cosas importantes. Una de las cosas trascendentes es la que le acabo de contar, una de las más importantes. La otra muy importante fue que en esa misma iglesia de Villa Ballester, un día yo escucho que se abre la puerta y entra una señora con una chica muy linda y se sienta en la última fila y yo la miré y dijo, esta es mi chica. Pasaron muchos años, fuimos amigos, trabajamos juntos con los jóvenes y en diferentes actividades, un grupo de unos 5 o 6 jóvenes que íbamos para todos lados. Y hoy día es mi esposa. Y estoy agradecido a Dios por la preciosa sierva que Dios puso a mi lado. Una mujer que me honra, que yo siempre digo yo no la merezco. Una mujer que supo estar al lado mío en todo momento, en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, y que si yo cuando salgo de Argentina, cuando salgo de mi tierra, yo no extraño ni el mate, ni la carne, ni nada, yo solo, ni mi cama, yo extraño a mi esposa. Después lo demás no lo necesito. Me amoldo a cualquier cosa. Y la otra cosa importante a los 12 años fue recibir el bautismo del Espíritu Santo. El profeta Jeremías, Dios le dice, antes de que nacieses, yo te llamé.
Hermano, antes que naciese, Dios tiene un plan para tu vida. Dios ya tiene un plan trazado. Ahora está en nosotros si nosotros respondemos o no a ese llamado. Y los llamamientos pueden ser muy diferentes. Por eso usted dice, pero a mí no me llamó a ser pastor. Pero sí tiene un llamamiento. Sí tiene un lugar en el reino. Dios no nos llamó para sentarnos en las bancas y calentar las bancas, como decimos en Argentina. Dios nos llamó a la acción. Dios nos llamó a ser protagonistas de la historia, no a ser espectadores. Y Jeremías le dice, Señor, yo soy niño. Y usted puede decir, Señor, yo tengo aquella limitación. Jeremías dijo, yo no sé hablar. Miren, yo soy súper tímido. Gracias a la ayuda de mi esposa y el Señor, cambié un poco. Y hoy si alguien me ayuda, yo entablo una comunicación. Pero si no me ayuda, nos quedamos en silencio por horas. Y yo no sé predicar, yo siempre lo digo, yo no sé predicar. Pero, si Dios un día usó una burra, ¿por qué no puede usar un burro para hablar? Porque lo que tenemos que entender, que no se trata de nosotros, se trata de Él. La canción que está de fondo en este video es Vasos de Barro. Y una de las cosas que hasta el cansancio yo le dije al equipo, le digo, somos vasos de barro. Nadie crea que es una estrella. Nadie se crea más importante. Nadie crea que lo sabe todo. Cuando vayamos a un lugar, digámosle, Espíritu Santo, vos hacelo. Usame. Santificate, sí. Pero Dios es el que hace las cosas, no el hombre. Mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos. ¿Saben? Dios nos ha dado autoridad para destruir toda obra de Satanás. Por eso una de las cosas que a mí me conmueve y que me enoja es escuchar cuando el diablo se pavonea como se pavoneaba en Salta. Ver a una iglesia que está temeroso por lo que el enemigo puede hacer, no sabiendo que el Todopoderoso está con nosotros. Como la Biblia dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Dios es poderoso. Jeremías más adelante dice, en el capítulo 20, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hermanos, cuando uno realmente se confronta a Dios, cuando uno realmente entiende quién es Dios y entiende que tiene una misión asignada por el Padre, no puede quedarse quieto, no importa cuáles sean las circunstancias a las que nos enfrentemos. Cuando salimos para Salta, en el viaje exploratorio conjunto con mi esposa, necesitábamos unos $1,000, aproximadamente es el cálculo que yo había hecho. Yo tenía 500. No le compartí a nadie que necesitábamos otros 500. Pero yo le dije, Señor, nosotros vamos a ir. Es tu problema, no el mío. Hasta 2 horas antes de salir con nuestro carro no tenía el dinero. Habíamos terminado un culto, una reunión en un hogar, y salía yo conduciendo mi carro y al lado mío había una persona que no sabía lo que estaba sucediendo. Pero cuando llegamos a mi casa, me agarra y me pone un paquetito en la mano. Inmediatamente me di cuenta que era dinero. Y cuando bajamos, le digo a mi esposa, nos dieron dinero. ¿Cuánto es? No sé, le digo. Ahora te digo. Cuando lo voy a contar y lo junto con el otro dinero para ya salir, eran los $500 que hacían falta.
Hermanos, no tenemos recursos. Cada vez que yo salgo de viaje, yo no tengo recursos para salir, pero Dios sí los tiene. Y si Dios decide que viaje, Él va a proveer. Y si no, yo me quedo quieto. Pero yo no me voy a detener por mis limitaciones. Porque mi Dios es ilimitado. Dios nos asignó una misión. En el primer texto comienza diciendo en el día que murió el rey Usías. Y quizás al leer esas palabras uno dice, bueno, se murió el rey. Cosa grave, sí, pero hay algo más. Usías era el amigo del profeta. O sea que no se había muerto solo el rey, un rey que había hecho grandes cosas para la nación, que había traído un tiempo de prosperidad, sino que se había muerto su amigo. Y hermanos, en el día más angustioso de tu vida, el cielo puede abrirse. En el momento más oscuro, el cielo puede abrirse. Dios es soberano. Dios es poderoso. Como les dije, conocí a mi esposa a los 12 años, pero alrededor de los 18 años fue que le confesé mi amor, luego de haber orado. Y lo primero que dijo ella es no. Pero luego estuvimos orando y Dios nos confirmó. Y esto es un consejo para los jóvenes. Yo no sé si acá usan el término de amigobios. No son amigos ni novios. Eso no funciona en el reino de Dios. Si usted quiere un matrimonio sano, busque la voluntad de Dios. No se enriede sentimentalmente, porque cuando el corazón se enrieda, dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre. Con mi esposa empezamos, pronto vino nuestro hijo mayor, luego vino Pamela y ya más tarde vino Karen, que es nuestra última hija, que hoy tiene 21 años. Yo soy técnico en comunicaciones, en electrónica, con orientación en comunicaciones. Trabajé en una empresa que fabricaban centrales telefónicas. Trabajé en el área de ingeniería también, como técnico de ingeniería. Pero un día dijimos con mi esposa, vamos a poner un comercio. Vamos a montar una empresa de comunicaciones. Yo tenía mucha experiencia en el rubro, tenía buenos contactos, pero no teníamos recursos. Y oramos al Señor y yo me acuerdo que le pedí en detalle cómo quería el lugar. Y Dios nos dio un lugar tal cual yo se lo había pedido. El hombre, ahora teníamos que llenar ese lugar con mercadería para vender. El hombre que nos arrendó no nos conocía, pero él nos comunicó con otra persona, el presidente de una cámara de empresarios de ahí, de Villa Ballester, y este hombre nos comunicó con la empresa Siemens, que en ese tiempo fabricaba teléfonos, y nosotros decíamos, bueno, vamos a conseguir teléfonos Siemens para vender. Por otro lado, yo tenía la empresa de centrales telefónicas, que yo tenía contacto, entonces por lo menos teníamos una línea de teléfonos para vender. Cuando fuimos a la empresa Siemens dice, no, pero nosotros a comercios minoristas no vendemos. Pero le vamos a referir a uno de nuestros representantes. Fuimos con mi esposa a verlo a este señor, el señor nos recibe, nos muestra, y cuando empieza a mostrarnos, nos muestra teléfono, nos muestra cable, nos muestra una infinidad de cosas que tienen que ver con nuestro rubro. Y cuando termina, nos dice, y bueno, ¿y ahora qué quieren llevarse? Lo miramos y le dijimos, no tenemos cuenta bancaria, no tenemos dinero. Y él dice, yo no les pregunté si tenían cuenta bancaria, si tenían dinero. Les pregunté qué quieren llevarse. ¿Y cómo lo pagamos? Nos lo pagan a 30, 60 y 90 días.
solo firmamos un papel que no tiene ningún valor legal. Era un remito, pero no de los remitos legales. O sea que si nosotros nos queríamos, nos íbamos con miles de dólares y él legalmente no podía hacer nada. Un hombre que no nos conocía, referido por una empresa que no nos conocía, por otro señor que no nos conocía, de un cuarto que no nos conocía. Eso lo hace Dios. Todo negocio tiene un tiempo de inversión. Nosotros, del día que abrimos la puerta, empezó a ingresar dinero. Habíamos tomado un préstamo que había que pagar los primeros días del mes. El día 20 siempre estaba el dinero. O sea, 10 días antes teníamos el dinero para pagarlo. Pudimos vender un equipo para un hotel en el sur de Argentina, algo que solo venden grandes empresas, lo vendimos nosotros. En poco tiempo llegamos a tener alrededor de 500 clientes, entre casas, comercios pequeños, empresas pequeñas y empresas grandes. Una de ellas era el fabricante más grande de muebles de toda Sudamérica, con una planta de 7.000 metros cuadrados. Grupos de droguerías a las cuales atendíamos. Y realmente era un tiempo donde yo hasta me daba el lujo que si había un cliente que no me pagaba como le habíamos dicho, yo le he revoleado cheques y diciendo, yo su plata no la necesito, pero no vengo nunca más a este lugar, porque esta no es la condición que arreglamos. Yo podía elegir a quién atender y a quién no, porque dinero no me faltaba. Empecé a soñar con un velero, con un auto que era el último modelo en ese tiempo, el de moda, diciendo a los 40 años, esto ya va a estar bien funcionando. Es más, nos estábamos proyectando, abrimos un segundo negocio en una sociedad donde cuando hubo que decir a ver cómo lo pagamos, era meter la mano y firmar el cheque, tómelo, porque nosotros nos fuimos a los bancos vinieron a nosotros diciendo queremos que tengan cuenta, porque hemos visto el movimiento que ustedes tienen mensual y queremos que ustedes sean clientes nuestros. Pero en todo ese tiempo yo me olvidé de lo que Dios había dicho. Y nunca yo dejé de congregarme. Por ahí faltaba un domingo, pero yo todos los domingos estaba ahí sentado como ustedes. O casi como ustedes, digamos, porque ahora les voy a contar cómo yo estaba. Yo me crié en la iglesia de Villa Ballester, pero de la iglesia de Villa Ballester Dios abrió muchas otras iglesias hijas. Y nosotros nos habíamos mudado y una iglesia, esas hijas, quedaba más cerca de casa. Y ese pastor, yo había sido consejero de él cuando él llegó. Así que él me conocía bien y teníamos una linda amistad. Y él muchas veces me decía, Daniel, ¿por qué no dirigís? Porque yo había trabajado con los jóvenes en la dirección de alabanza o predicaba, y siempre me quejaba. Las pocas veces que le acepté, él nunca estaba. Y yo le decía, ¿por qué no estás ahí para criticarme? No, porque te conozco. Pero yo estaba sentado ahí, pero mi mente estaba en otro lado. Mi mente estaba en el negocio. Mi mente estaba en el cliente que se iba a ofender si no cumplía. Mi mente estaba en la tarea que no había terminado. Y tal es así, llegué a entrar en una rutina que hasta no tenía tiempo de disfrutar de la familia. Sí, estaba ahí, pero siempre pensando en lo que había que hacer. Y primero fue mi esposa que empezó a sentir un vacío y empezó a buscar de Dios.
Y en ese tiempo empezaba, o ya hacía un tiempo empezaba a manifestarse Dios de una manera muy diferente en la Argentina. La gente se caía. Y la iglesia del pastor Claudio Freyson era un lugar donde mucha gente iba para recibir eso, la unción. Y yo había visto como muchos llegaban a la iglesia y empujaban. Así que cuando oraban por mí, yo me paraba así y decía, a mí no me empuja nadie, ni me tira nadie. Además, yo había observado muchos que habían caído y después los observaba que eran los mismos. Entonces yo dije, yo eso no lo quiero, eso no es de Dios. Pero mi esposa empezó con hambre y le dije, bueno, si vos querés andar, pero yo me quedo. Es más, mi pastor no estaba de acuerdo con eso. Entonces yo más me afirmaba y decía, si vos querés andar, yo no voy. Y yo al pastor Claudio lo tenía ahí, más o menos. En ese tiempo había una sola radio cristiana, que se llamaba justamente Radio Cristiana, era la única, la 88.3, la primera radio cristiana de Argentina. Y el pastor Claudio tenía un programa ahí. Y yo escuchaba todo el día Radio Cristiana, salvo el momento que venía el programa del pastor Claudio. Ahí lo cambiaba y lo ponía a otra emisora. Y un día yo iba manejando mi carro, yendo hacia un cliente, y llegó la hora del programa. Y si uno no fuese cristiano, diría casualidad, pero como cristianos sabemos que hay causalidades. Yo no cambié la emisora. Y la voz que salió luego es la de un pastor brasilero que Dios llamó a Cúcuta, Colombia, que estaba contando su testimonio. Y en ese momento el Espíritu Santo entró a ese lugar, a ese auto. Yo me quebranté, pude ver en dónde yo estaba. Y yo le dije, Señor, perdóname. Y empecé a recordar aquellos momentos de mi adolescencia en donde a veces acostado en mi cama yo tenía largas charlas con el Señor durante la noche. Empecé a recordar pasajes de la palabra donde me confrontaba que el Evangelio era otra cosa. Y yo ese día le dije, Señor, está bien, yo me voy a consagrar. Yo te voy a buscar. En medio de esa situación, al muy poco tiempo, nosotros salimos unos días de descanso, nos fuimos a un lugar en las montañas donde no llegaba señal de celular, donde no llegaba nada, porque yo realmente estaba agotado de estar constantemente atendiendo personas. En la ciudad yo no podía ir a un restaurante a comer, porque para el lado que mirara siempre había alguien que me conocía, alguien que era un cliente y que tenía algo para preguntar. O sea que nunca me desconectaba. Cuando volvimos de esas ferias, nos enteramos que hubo un sacudón en la economía. Y de tener una empresa o dos empresas que marchaban viento en popa, empezamos a declinar. Empezamos a acumular deuda. Y se acumuló una cantidad de deuda tan grande, imposible de pagar, imposible de cubrir. Y yo en ese momento empecé a renegar y diciendo, Señor, ¿qué pasa acá? Ahora que yo te dije que te voy a servir, me pasa todo esto. Y al principio yo me enojé y no entendía. Pero años más tarde yo entendí lo que dice el Salmo 32. Yo te quiero guiar con los ojos, no seas como el burro o como el caballo, que hay que sujetarlo con cabestro. Fue la única manera que Dios tuvo de pegarme a Él. Y fue ese es el tiempo donde yo aprendí a conocer a Dios. Y ya en vez de huir
Yo anhelaba tener una manifestación de su presencia diferente, porque yo era un alemán cuadrado, técnico en electrónica, todo ordenadito, todo en su lugar, que nada se mueva de ahí, que todo esté en su tiempo. Pero Dios muchas veces rompe nuestras agendas. Y yo le dije, Señor, yo quiero conocerte realmente, porque me doy cuenta que no te he conocido. Me convertí en un religioso, porque aparentemente yo no hacía nada indebido. Yo era una buena persona, pero yo no disfrutaba. Y para hacerla corta, porque fueron años, llegamos a estar en una miseria tal que nos cortaban la luz, nos cortaban el gas, a veces no teníamos que comer, y Dios mandaba a alguien de alguna manera que no sabía a traernos comida. Pero saben una cosa, yo después de un tiempo empecé a caminar feliz a pesar de eso. Íbamos con mi esposa caminando al culto, encima el Señor nos había hecho volver a la primera iglesia, y en la primera iglesia ya o nuestros amigos estaban en otra etapa, o la mayoría eran nuevas y el único que yo conocía era el pastor. Y el pastor siempre a alguien necesitaba algo, y yo decía, bueno, pero lo de él es más importante, así que le decía solo, Dios te bendiga, y me iba. No tenía amigos. Pero fue el modo de Dios de traernos a su corazón. Y empezó dentro mío un hambre y una búsqueda de Dios. Y yo empecé a ir a cualquier reunión donde yo escuchaba que Dios se manifestaba, ahí yo iba. Y quería que me orara Carlos Anacondia, que orara. Y yo veía como uno se caía, el otro se caía, llegaba a mí, parado. Uno se caía y se empezaba a reír, y yo decía, este está loco. Y ya faltando poco tiempo para abrir la obra en San Fernando, que sería una historia larga para contar, yo le dije, Señor, si vos me dijiste algo, lo que vos querés hacer en la ciudad de San Fernando, si vos querés hacer eso, yo no lo puedo hacer. Yo necesito sentir tu respaldo, necesito tener un encuentro, entender realmente quién sos. Y fue así que, como tantas veces yo fui a una reunión allí en la iglesia de Rey de Reyes, y ese día yo le dije, Señor, hoy no me interesa quien ore por mí, pero yo hoy no me voy de este lugar si no tengo un encuentro fuerte contigo. El pastor Claudio predicó ese día, terminó de predicar y yo corrí al altar y me puse a orar. Mi esposa, habíamos ido con Karen, la más pequeña, estaba en la escuela bíblica, así que fue a buscarla, y cuando volvió me vio que yo estaba allí adelante y sabía lo que pasaba en mi corazón, porque cómo no lo iba a saber mi esposa. Así que ella corrió adelante, y imagínense un lugar de 2.500 personas, todas quieren hablar, todos quieren ser oradas, así que en unos breves fracciones de minutos le compartió al pastor Claudio qué pasaba en mi corazón. Yo de eso totalmente ajeno, porque yo ese día no me interesaba quién orara por mí, solamente fui a buscar a Dios. Según me cuenta, el pastor Claudio oró por mí, y cuando oró, que ni me tocó, yo me caí al piso y empecé a rodar para un lado, después rodé para el otro. En ese tiempo la plataforma no era rígida, y en un momento hasta me fui por debajo de la plataforma. Así horizontal como estaba, yo saltaba. ¿Y qué pudo haber pasado en esos momentos en la cabeza de este alemán cuadrado? Primero yo sentía la gloria de Dios en ese lugar.
pero los segundos me salió la alemanada. ¿Qué espectáculo estás haciendo acá? ¡Qué vergüenza! Y yo hice algo de fuerza con mi cuello como para poderme incorporar y Dios más me sacudía. El pastor Claudio había dado orden de que nadie me tocara. Es más, yo tenía un celular, se había revoleado por todos lados. La batería había salido, era uno de esos de tapita, se había abierto y se había desparramado y mi esposa quiso acercarse y llega uno de los pastores de ahí y le dice, no señora, no se puede tocar. Y dice, es mi esposo, déjeme agarrar su celular. Es mi esposo el que está ahí tirado. Terminó ese culto y empezaba el otro. Los hermanos empezaron su culto, pero yo seguí en mi culto. Yo podía sentir palpablemente como en ese lugar había una fuente que me estaba atravesando. Y me acuerdo que en una parte de la adoración cantaron ese coro que dice, Santo, Santo, Santo. Mis manos se elevaban como si hubiese agua que me elevaba las manos. Y yo podía ver, no podía ver nada, pero yo podía como sentir que estaba ahí. Era tan real la presencia de Dios. Terminó el segundo culto, estaba por terminar y mi otra hija estaba en otra reunión a unos 40 minutos de ida y otros de vuelta. Y mi esposa dice, la tengo que ir a buscar, pero mi esposo no se puede levantar. Así que habló con alguien ahí, le explicó, fue a buscar a mi hija. Llegó para el tercer culto y yo todavía ahí. Recién cuando terminó el tercer culto, después de un buen rato, me ayudaron para sentarme en una silla, en una banca ahí, y después de un buen rato pude salir de ahí medio así, porque todo mi cuerpo quedó estremecido. Es más, después en los días subsiguientes, me salía parte del cuero cabelludo. Claro, yo había estado en la alfombra ahí, sacudiéndome, rodando para un lado, para el otro. Pero ¿saben qué? Esa experiencia con Dios, que no tiene que ver con haberme caído, hermanos, porque eso lo insisto hasta el cansancio, no busque caerse, no busque reírse, busque encontrarse con Dios. Busque que Dios se revele a su vida, porque Dios lo hace a su manera. Cuando Elías fue al desierto, dice que pasó un viento recio, pero Dios no estaba en él. Dios recién se manifestó en el silbo apacible. Así que no busque lo espectacular, pero busque a Dios. Porque cuando lo tenemos a Dios, cuando entendemos quién es Dios, nunca más somos los mismos. Hermanos, a mí me han apuntado con armas. Yo no le tengo miedo al arma, porque yo me voy a ir cuando Dios lo determine. Y si me tengo que ir, como decía Pablo, mejor me voy con él. Yo no tengo temor, yo no entiendo un cristiano que tenga temor a la muerte. Yo no le tengo miedo al diablo, al brujo. No por quien yo soy, sino por quien es Dios. Me acuerdo hace unos años atrás teníamos una campaña allí en la ciudad de San Fernando con el evangelista Carlos Anacondia. Y estábamos con parte del equipo organizador ahí, con los pastores, y llega un hermano todo alborotado. Pastores, ahí hay un trabajo. Digo, hermano, deje que hagan trabajos. Dios se va a glorificar. Gente que le tiene miedo al brujo que está en el barrio. El brujo es el que tiene que tener miedo. Hace unos años atrás me invitaron a predicar por primera vez al sur de Brasil y me alojaron en un hotel. A la noche estaba descansando y de repente me sobresalto y siento una presencia extraña que se me pone acá. Yo sabía quién era, no era Dios, era el diablo.
Pero así como me sobresalté y me desperté, le dije, diablo, donde yo estoy, vos no tenés lugar, te vas de este lugar. Y así como vino, también sentí, nunca más me molestó. No podemos permitir que el diablo haga lo que quiera con nosotros. Isaías vio la gloria de Dios. Y cuando vemos la gloria de Dios, lo primero que vemos, además de ver la majestad, la grandeza de nuestro Dios, también vemos nuestra miseria. Isaías dijo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Hermanos, cuando nosotros vemos la gloria de Dios, no podemos pararnos en una plataforma y creernos alguien. No podemos decir, yo soy el gran predicador, yo soy el hermano santo, yo soy el siervo de Dios que Dios usa para esto, para aquello. No, porque, hermanos, nosotros somos pecadores, lavados con su sangre, pero pecadores. ¿Saben? Si algo yo admiro del pastor Claudio, del pastor, del evangelista Carlos Anacondia, es la humildad que ellos tienen. Yo no me dejo mover por cualquiera que veo manifestaciones, yo observo. Y yo antes de ir a la iglesia del pastor Claudio, por años lo observé, le miraba a los ojos, lo miraba cuando ministraba, lo miraba cuando hablaba con la gente. Porque yo no voy a dejar que me ministre a alguien que no está en sintonía con Dios. Pero hermanos, hay una cosa, que a veces cuando Dios empieza a usarnos, nos pasa como ese burrito, que un día entró en Jerusalén y vio que la gente tiraba palmas, aplaudía y dijo, wow, me hice famoso. Pero no se daba cuenta el burro, que no se trataba del burro, sino del que iba encima del burro. Y hermanos, lo que yo le digo, Señor, que nunca me olvide que yo soy el burro. El que hace las cosas es Dios, hermanos, no es el hombre. Isaías dijo, soy hombre de labios inmundos, porque él vio su situación. Pero la otra mirada, o sea, la primera mirada fue hacia arriba, viendo a Dios. La segunda mirada, al ver a Dios, vio su pecaminosidad. Pero la tercera mirada que todos debemos tener cuando nos encontramos con Dios es cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y él no lo titubeó, él no dijo, como dijo Jeremías, ay yo no sé, ay yo esto, o como Moisés que puso un montón de excusas, sino dijo, heme aquí, Señor. Porque hermanos, cuando nosotros entendemos quién es Dios, ya nos damos cuenta que no se trata de nuestras limitaciones, que para nosotros son limitaciones, pero para Dios no, porque dice su palabra que Él se exalta en nuestra debilidad. Dios se exalta en nuestra debilidad. Dios en esta mañana quiere confrontarnos a su gloria. Pero no para que digamos, ay, yo soy el ungido, la ungida de Dios, sino para que nos santifiquemos. Me aterra ver cómo hay gente que vive en pecado. Todos pecamos, pero no practicamos el pecado de los hijos de Dios. Pero hoy día yo veo gente que se revuelca en el pecado y sigue como si tal. Mienten. Yo me he enfrentado a siervos que me mintieron en la cara. Y yo sabía que estaba mintiendo. Que no tienen temor de Dios. La gloria nos enfrenta a nuestra miseria, pero nos hace entender que Él nos limpia, que quiere purificar nuestros vasos,
para ser los vasos de honra, para ser instrumento, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Cada hijo, cada hija de Dios, a donde vaya, es portador de la presencia de Dios. El día que usted tiene un real encuentro con Dios, usted va a decir como dijo Jeremías. Va a haber situaciones que usted va a decir, esto es muy difícil, esto no lo puedo pasar. Pero usted va a decir, no obstante, en mí había un fuego que ardía y no pude callarlo. Señor, gracias.